que vayamos haciendo una cosa más o menos dinámica. Profesora, disculpe, ¿Estoy ¿los compartiendo? grupos son máximo 5 o pueden ser de menos? Máximo 5. Ah, ok, Sí, gracias. máximo 5, efectivamente. Déjenme compartir. ¿Están viendo la presentación, cierto? No se ve Sí, modo profe, presentación. Ahí está, sí. está compartiendo. Ya. Ahí se ve modo presentación, ¿cierto? Y aquí yo no los veo, así que cualquier cosa ustedes me interrumpen nomás libremente, no se compliquen. Entonces la idea, muchachos, es que hoy día veamos un poco sobre la historia y la actualidad de la bioética, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el origen histórico, qué es lo que es la definición, eh, quiénes han utilizado la palabra bioética, que han marcado un poco en la historia, qué cosas o qué puntos históricos, qué hitos históricos fueron generando un discurso bioético, y cómo se fue gestando hasta la actualidad, ¿ya? Entonces, para partir, conversemos un poco de lo que significa la bioética, po. ¿Ustedes entienden un poco lo que es el término bioética? ¿Se les ocurre? Así libremente, no se preocupen por, no hay evaluación de esto, así que hablen nomás, tranquilo. O sea, ahora yo me acuerdo que una vez me enseñaron que uno no podía experimentar como con feto o algo así, que era como bajo, no era éticamente o moralmente eh, como correcto. Ya, perfecto, sí. Ahí viene un tema de ética. El discurso bioético generalmente viene generado porque la ciencia ha ido evolucionando en términos de conocimiento y en términos tecnológicos. Ya hayan habido muchos avances a lo largo de los años, pero eso han generado varios dilemas, ¿ya? Y generalmente esos dilemas vienen relacionados con la salud humana, el medio ambiente. Entonces ahí hay que generar un diálogo bioético que permita tomar la mejor decisión a modo de no transgredir ni moral, ni puntos éticos, etcétera, ¿ya? Entonces, viene un poco ligado de la mano, es parte de la discusión y eso va generando la primera discusión de bioética o el primer diálogo bioético, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la paternidad del término bioética se le comparte o se comparte con dos personas principalmente, ¿ya? Primero un oncólogo, un estadounidense de la Universidad de Wisconsin, que es Van Rensselaer, ¿ya? Que ya en el año 70, en el 1970, publicó el término bioética, ¿ya? Y puso bioética, puente para el futuro. Eso lo publicó en el año 71. Entonces ya empezó por ahí a escucharse el término bioética, ya recién a implementarse. Andrés Helliker dio también el nombre a un instituto que se fundó en el año 71 en la Universidad de Georgetown, ¿ya? ¿Y cómo se llamaba ese instituto? Era el Instituto de Joseph y Rose Kennedy, ¿ya? Para el estudio de la reproducción humana y la bioética, que más tarde pues, ese nombre cambió, varió y le pusieron Instituto Kennedy de Ética, ¿ya? Entonces ahí se empezaron a utilizar por primera vez la terminología bioética, ¿ya? Sin embargo, el discurso no parte ahí, o sea, los hitos históricos parten mucho antes, ¿ya? Más adelante a ver qué hitos históricos son los que empiezan a marcar este discurso bioético. Pero hay definiciones, ¿ya? Y hay distintas definiciones. Yo aquí les traje tres definiciones. Primero les traje la definición del Diccionario Real de la Academia Española, ¿ya? Y aquí es súper concreto, y dice que es la disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como las relaciones del hombre con los restantes seres vivos, ¿ya? Esa es la definición que le da el Diccionario de la Real Academia. James Brown, que es un profesor de bioética clínica de la Universidad de Edimburgo, en Estados Unidos, lo define de la siguiente forma, ¿ya? Como el estudio sistemático de la conducta moral en las ciencias de la vida. Y finalmente Fernando Lolas, quien fue director del programa regional de bioética de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, dice que es el uso creativo del diálogo para formular y en lo posible resolver. Y eso es súper importante, muchachos, porque no es solamente para plantear, sino que en el fondo tiene que servir para resolver, para tomar decisiones, porque generalmente hay conflictos bioéticos, donde se tiene que tomar decisiones de, por ejemplo, a quién a quién darle, por ejemplo, un tratamiento y a quién no. Eh,
y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces la idea es que sean capaces de resolver esos dilemas que plantea la investigación, porque en el fondo muchas veces hay investigaciones que, por ejemplo, el tema de las vacunas, muchas veces hay estoques limitados de las vacunas, a quién se les da y a quién no se les da, a quién priorizamos y a quién no priorizamos. ¿Ya? Eso es una decisión y tiene que ver en el fondo con un dilema que se plantea en función a un avance tecnológico, ¿ya? Y bueno, cómo esto tiene una intervención sobre la vida, sobre la salud, sobre el medio ambiente, o sea, va orientada a varias aristas, pero principalmente nace por el área de la salud, ¿ya? Profe, disculpe. Diga. Usted sube estos PPT a la LMS, ¿verdad? Sí, van a quedar arriba. Ya, gracias. Y la grabación va a quedar acá en el Teams, en el equipo del Teams que está creado ya. Ah, muchachos, otra cosa antes de seguir con la clase. Si hay alumnos que, que inscribieron el ramo después que yo armé el equipo y no están considerados en el equipo, que me manden un correo para yo poder sumarlos al equipo, porque ahí van a quedar las grabaciones, porque las grabaciones son súper pesadas. Entonces yo las subo ahí mismo a los archivos del equipo. Ahí pueden rescatar las grabaciones y las clases quedan en el MS virtual. ¿Ya? Puedo dejárselas también acá en el equipo del Teams, no tengo ningún problema, pueden quedar ahí con duplicidad, para lo que más les acomode. Profesora, ¿las clases van a quedar en el chat? ¿O es que si quedan en el chat, después se borran? No, no, no en el chat. Mira, hay una parte que tú cuando te metes al equipo, tú en Teams te vas a equipo, y ahí en equipo te va a aparecer el equipo de bioética científica. Tú pinchas en el equipo de bioética científica y en las lengüetas de arriba te aparecen varias alternativas, así como chat, te aparecen archivos, y ahí en archivo tú te metes y ahí van a quedar alojadas las grabaciones y esas no se borran, van a quedar en la medida que permanezca el grupo, Ya, profe, muchas gracias. ¿ya? Para que se queden tranquilos. Así que ahí van a quedar. ¿Alguna duda, muchachos, con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Algún comentario? Bueno, ¿cuál es el punto de partida entonces de esta reflexión bioética? Primero, que hay un efecto que es impensado porque en el fondo no se dimensiona hasta que uno se enfrenta a él, que producen las determinadas expresiones revolucionarias de la ciencia y de la tecnología. En la medida que avanza la ciencia y la tecnología, que avanzan los descubrimientos, o sea, siempre uno va a llegar a un momento en que va a tener que tomar una determinación, porque inicialmente en la medida que estos empiezan a descubrirse y a establecerse y no se masifiquen, son limitados, son stock limitados y hay que empezar a definir muchas encrucijadas, ¿ya? Entonces, siempre hay un efecto impensado con respecto a la consecuencia de la evolución de la ciencia y la tecnología, ¿ya? Y para eso hay que estar preparado con un buen diálogo bioético, ¿ya? Y después más adelante vamos a ver cuáles son las herramientas, en qué consisten los comités de bioética y cómo ha derivado esto o cómo se ha materializado esto para poder tomar decisiones importantes, ¿ya? Por ejemplo, las nuevas capacidades y alcance de la acción humana, posibilitados obviamente por la técnica moderna, por lo que les conversaba recién, van a introducir en la vida una mayor complejidad que en épocas anteriores, claramente. O sea, hoy día hay soluciones, hay avances, pero van a generar complicaciones, va a generar una complejidad al tener que tomar decisiones, ¿ya? Lo que va a dar lugar a interrogantes morales en el seno mismo de la vida humana, ¿ya? Por ejemplo, la eutanasia. O sea, ¿cuándo nosotros podemos, si se autoriza o no se autoriza la eutanasia? El paciente tiene derecho de determinar por sí mismo si vivir o morir. Hay países en los cuales está autorizado, pero hay países, por ejemplo, como en Chile, que está prohibido y en otros más, ¿ya? Pero es un tema de debate. Por ejemplo, la clonación, el aborto, si se autoriza o no el trabajar, por ejemplo, con menores de edad, el cómo hacerlo, por ejemplo. Y así muchos temas, ¿ya? Que en el fondo entran en un dilema y que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder dilucidarlo o poder definirlo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, la irrupción, por ejemplo, la innovación revolucionaria, particularmente del campo de la medicina, porque todo nace desde el seno de la medicina, porque es el hombre, el ser humano, el que se ve afectado, ¿ya? Entonces eso fue generando, y a raíz de casos como esos se fue generando el discurso bioético.
¿ya? Bueno, y las ciencias biológicas van a generar distintos dilemas en el ámbito de las decisiones morales de la vida humana. Por ejemplo, la fertilidad asistida, ¿ya? También es un dilema. Y así muchos temas más. No sé si se les ocurre a ustedes algún tema en particular que quieran llevar al debate. El suicidio asistido, que es como lo de la eutanasia. También es un tema que te va a generar controversia y que tienes que tener la capacidad de definir si sí o si no. De ahí nos vamos a dar cuenta, sí, que este diálogo bioético no está en manos solamente de los especialistas, no está en manos solamente de los no especialistas, sino que tiene que haber un equipo multidisciplinario que tenga competencias en términos de decisión, en términos de que todos tengan la misma, que sean iguales en el fondo al momento de plantear sus ideas y que el planteamiento de sus ideas tenga el mismo peso que el del compañero, ¿ya? Y que así podamos definir de qué manera tomar una decisión. Si yo les comento de que debiera existir, por ejemplo, un, un comité bioético, ¿por quiénes creen ustedes que debería estar constituido este comité bioético? Por ejemplo, para dilemas de la salud humana. ¿Qué creen ustedes? Estaría Pero, conformado por distintos profesionales del área de la salud. ¿ya? Eso quiere Sí, decir especialistas, por ejemplo, en el tema. Por ejemplo, pongamos un tema en particular. Por ejemplo, la fertilización asistida, ¿ya? Tuviésemos que trabajar o conversar sobre un dilema con respecto a si se autoriza o no se autoriza en una paciente en particular. Tú dices que tiene que estar conformado por diferentes profesionales del área de la salud. ¿Cómo cuáles crees tú? Principalmente un médico. Ya, médico, pero que puede ser un médico especialista en fertilidad o un médico cualquiera. No, especialista en fertilidad. Y un médico cualquiera podría estar constituido bajo ese comité también, ¿o no? ¿Podríamos considerarlo? Yo opino que sí, porque hay que tener distintos puntos, o sea, como argumentos que vengan de distintas personas, pero que también sean especialistas. No sé si me explico. Sí, te explica súper bien. Sí, estamos Profesora, de acuerdo. Cuenta. también podría ser aprobar el aborto. No solamente se necesita la opinión de médicos o de especialistas para algo como eso. Exacto. Se necesitan abogados, religiosos, una persona de la población cualquiera que se represente a la población en general. Tiene que haber un equipo siempre interdisciplinario. Es importante la opinión de expertos, pero también es importante la opinión de no expertos. Lo importante es que sea un comité equilibrado, que no sea ni para un lado ni para el otro, ¿ya? Donde todos puedan opinar y donde su opinión valga de igual forma que para todos, ¿ya? Entonces ahí los especialistas no son los que tienen, o sea, son los que tienen mucha importancia porque son los especialistas en el tema, pero es importante que exista gente que sea capaz de contrarrestar eso, de apoyar o no apoyar, pero dar su visión con respecto al tema y no sesgarse solamente a partir de la especialidad, ¿ya? Pero bien, tiene que estar constituido por un equipo multidisciplinario. Aquí vamos a empezar a hablar un poco de los hitos históricos, muchachos. Y aquí les voy a empezar a presentar casos que empezaron a pasar en la historia, ya, y que fueron fundamentales para poder partir con este diálogo bioético. El primer caso que les presento, este ocurrió en el año 62, ya cuando la revista Life contaba una historia. Una periodista estaba publicando en la revista de que en Seattle se había establecido la misión de seleccionar a pacientes, ¿ya? Que pudieran ofrecerles hemodiálisis. Pero ¿por qué era controversial este hecho? Porque tenía que ver con un tratamiento posibilitado en el año anterior, en el año 61, por el doctor Belding, ¿ya? Y que había inventado la conexión, la cánula arteriovenosa. ¿Cuál era el problema? De que no existía cánula para poder tratar a todos los pacientes.
Entonces, había que decidir a qué pacientes se les atendía y a quiénes no. Entonces, ¿qué era lo controversial? De que se contaba de que se había buscado un comité en Seattle, se había establecido un comité, el cual estaba constituido preferentemente por personas que no eran médicos, ¿ya? Quienes tenían que juzgar a partir de antecedentes distintos a los clínicos. Imagínense ustedes. O sea, ahí la historia clínica no importaba, sino con antecedentes distintos a los clínicos, tenían que decidir quiénes podían optar este tratamiento y quiénes no. Entonces, ¿cómo publicaron este reportaje? Ellos deciden quiénes viven y quiénes mueren. ¿Ya? Fue muy controversial. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? ¿Les llama la atención? ¿O qué les llama la atención de lo que les estoy planteando? Ah, El no incluir a médicos. eso mismo Por también. ejemplo, que el grupo de personas, como dices tú, está preferentemente constituido por personas que no eran médicos, no eran especialistas, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa característica había? Que un grupo de personas tuviera que elegir quién vivía y quién moría. Sí, Bueno, ese es el al título menos del reportaje. Ellos deciden quién vive y quién muere. Es fuerte, pero en el fondo era eso, porque tenían que definir quiénes podían optar al tratamiento y quiénes no podían ser atendidas. Pero aquí hay otra cosa bien particular que aparece, que ellos jugarían en base a qué, a antecedentes distintos a los clínicos. Se basarían como en no sé si decirlo así, pero como en lo ético de las personas quizá. En la historia, por ejemplo, en si es joven o no es joven, en cosas que no tienen nada que ver con su historial médico, porque ¿qué pasa a una persona que tiene muy pocas posibilidades de vivir y otra que tiene más posibilidades de vivir? Eso te lo va a entregar los antecedentes médicos, en términos de gravedad o de avance de la enfermedad, ¿cierto? Pero si no estamos considerando eso, vamos a tener una parte, o no vamos a tener una parte de la información que es importante, ¿o no? Como que se van a basar en cómo son las personas en vez del estado de gravedad para tomar la decisión. Exacto. ¿Y ustedes creen que eso es correcto, no es correcto? La idea es que opinemos un poco con respecto a esto en términos personales, ¿ah? Aquí yo no les voy a poner nota por lo que ustedes piensen. Al contrario, si la idea es poder abrir un debate. En mi caso diría que no. Según, al menos es mi pensamiento que no sería hacer lo correcto. Que no es lo correcto, que no es el Exacto, procedimiento correcto. Eso opina, ¿cierto? exacto. Ya. Bien. Yo considero que tiene como de correcto e incorrecto, pero pese a eso estoy más tirada para el lado correcto, ya que no nos basamos o sea, nos estamos basando prácticamente en la moralidad y las acciones de la persona, como, creo que es feo decirlo, pero así como solo buenas personas o personas que lo necesitan realmente en sentido de historia. Mm. Sí, porque pueden haber, por ejemplo, antecedentes penales. Puede a lo mejor existir alguien que esté en la cárcel, alguien que no, y en función a eso definir, sin considerar quién tiene mayores probabilidades de vida o no, quién requiere con mayor urgencia o no. Puede que eso los sesgue también en su posición, ¿o no? Profesora, Dígame. ¿y por qué no se pudo, por qué no se pudo tratar a todas las personas? Porque no había suficiente, porque se había descubierto solamente el año anterior, entonces había muy poco stock de la cánula arteriovenosa. Hoy día hay para todo el mundo. Hoy día no es un problema, pero en ese momento sí lo era. Por eso había que decidir quiénes podían tomar ese tratamiento y quiénes no podían tomar ese tratamiento. Entonces, este es un excelente ejemplo, muchachos, para mostrar diferentes elementos, ¿ya? Por ejemplo, del movimiento bioético. Primero, que existió la constitución de un comité, efectivamente. Que fuera el ideal o no, pero por lo menos fue la primera vez que se estableció un comité, que era un comité anónimo de personas no médicas, ¿ya? Los cuales tenían que tomar la decisión sobre quién vive, quién muere,
¿ya? El destino de la vida de las personas en el fondo, ¿ya? Pero por lo menos hubo la constitución de un comité. Expertos y no expertos comparten la responsabilidad acerca de las decisiones tradicionales ligadas a la profesión médica, ¿ya? Porque en el fondo, acá yo les decía que eran preferentemente no médicos, sin embargo, igual había médicos presentes, ¿ya? Entonces, habían más no expertos que expertos, sin embargo, ellos tenían la responsabilidad de decidir quiénes tenían que tomar el tratamiento o no. La importancia de la innovación técnica es la cánula arteriovenosa, ¿cierto? Y la importancia de esa innovación técnica es en función a qué, en función al desarrollo de la consideración moral y que en el fondo va a generar un caso de dilema. Pero en ese momento generaba un caso de dilema, ¿por qué? Porque no había abastecimiento suficiente para todas las personas que podían o que necesitaban en el fondo el poder hacer uso de esta innovación tecnológica. ¿Ya? Otro caso, chicos. Otro hito importante, por ejemplo, a considerar, el caso del Código de Nuremberg. ¿Lo han oído hablar? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué me puede comentar? O sea, es que, bueno, más que nada, no, exactamente no, pero en cuanto a lo general, claro, después de los crímenes cometidos en la Segunda Guerra, claro, muchos, digamos, médicos nazis como Joseph Mengele, que utilizaron hartos métodos cuestionables donde, no sé, le metieron ADN de animales a mujeres, inseminaron a mujeres con ADN de animales, entre otras cosas. Se establecieron hartos puntos de vista éticos para contrarrestar y para que cosas así no se vuelvan a ocurrir después a futuro. Lo mismo pasó en Japón con Ichiroichi, creo que se llamaba, que supuestamente hubo una base, el Escuadrón 731, donde se hicieron muchos experimentos donde mataron niños y un sinfín de gente y cosas terribles. Entonces, en sí son como, por así decirlo, formas éticas ¿O no o éticas? sea, formas de, claro, o sea, como una manera de penalizar y de que estas cosas, o sea, por lo terrible que fueron, no se vuelvan a presentar. Es más Exacto, que nada eso. Esa era la idea de esos códigos. exacto. Bueno, un poco así el Código de Nuremberg. Ya lo importante es rescatar qué es lo fundamental de esto. Yo traje lo principal del código. Entonces, este código nace a partir del juicio de Nuremberg, donde se conocieron realmente los crímenes de los médicos nazis. Que lo fundamental o lo primordial era que ellos experimentaban directamente con los humanos. Hacían un sinfín de atrocidades. Entonces, a partir de eso, en el año 47, se establece el código, ¿ya? Y uno de los principios fundamentales de ese código establece que para realizar la experimentación humana es necesario el consentimiento voluntario del sujeto. O sea, yo tengo que dar mi consentimiento de manera voluntaria a que experimenten en mí. Si no, no pueden hacerlo. Esa es de las cosas fundamentales que se sacó en ese código. Profesora, ¿Sí? yo no sé si usted conoce el proyecto Abigail, No, a ver. que trata del Área 51. O sea, no sé si es tan cierto, pero lo he leído en varias partes y me he informado en que es sobre una niña que era hija de uno que estaba encargado de los experimentos del Área 51 y la sometió a ella con varias personas más en un cuarto a altas radiaciones de X y se convirtió en monstruo. Y la dejaron morir de hambre porque quedó irreconocible. No, qué terrible. Bueno, ahí, por ejemplo, imagínate, es mucho más grave porque además están haciendo experimentos con niños. Que eso también es algo que hoy día se está normando, pero que antes no existía. Entonces ahí tiene que existir el consentimiento informado de la madre, del padre, para que, o sea, hoy día, por ejemplo, si uno va al médico y es menor de edad, tiene que ir acompañado de un adulto. Entonces son cosas que antes, por ejemplo, que esto nacen y que hacen el discurso bioético, ya donde nace esta corriente bioética, donde se empieza a normar cada una de estas anormalidades que sucedían anteriormente.
Casos como el que tú planteas, como el de Nuremberg, y como los que vamos a ver más adelante. Y siempre todos van a tener una raíz importante que destacar y que en el fondo van a aportar a todo este discurso bioético, a todo este diálogo bioético. ¿Ya? Lo importante es que estos principios, que tienen que ver con la experimentación humana y el consentimiento voluntario, fueron ampliados, perfeccionados ya en el año 64 en la Declaración de Helsinki, ¿ya? Y fueron mejorados. Pero en el fondo ya se empezó a normar con respecto a estas irregularidades, a estas anormalidades, ya con respecto a la experimentación en ser humano. Acá tenemos otro caso, chicos, el caso de Tuskegee, ¿ya? El estudio de Tuskegee fue un experimento realizado por el Servicio de Salud Pública en Estados Unidos, ¿ya? ¿En quiénes? En pacientes negros. En pacientes negros infectados con sífilis, ¿ya? Entonces se les infectaron durante 40 años, desde el año 32 al año 72. Fue por ahí por los años 40. ¿Cuál es el problema? Que a ellos no se les proporcionó tratamiento alguno. ¿Ustedes saben para qué, o no? ¿Por qué lo hicieron? Para estudiar la enfermedad, ¿cierto? Entonces, lo grave de todo esto es que no se les proporcionó tratamiento alguno cuando ya existía tratamiento para esto. Ya en el año 46 existía, por ejemplo, la penicilina y estaba disponible para poderse haber aplicado a cada uno de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pone en juego, por ejemplo, este caso? La necesidad, se sabe, la necesidad de saber el beneficio de la universidad, o sea, perdón, de la universidad, de la humanidad, ya del beneficio de saber para la humanidad, ya porque en el fondo se estaba estudiando el comportamiento de la enfermedad, la evolución, todos los estudios que hacen con respecto a una patología en particular. Pero ¿qué es lo difícil ahí? Que en el fondo tiene que ver con lo mismo, con el consentimiento informado, con el entregar al paciente las herramientas para que él se pueda sanar, por otro lado, el respeto a las decisiones de las personas sobre sus cuerpos. O sea, si uno tiene que tomar la decisión sobre su cuerpo, si quiere o no quiere participar en un estudio de este tipo. Pero en ese tiempo había todo un tema de racismo que lo hacía mucho más complejo. ¿Ya? Pero aquí está también, están los límites que pueden imponerse a los estudios que suponen riesgo a los sujetos como personas, ¿ya? Hablando del sujeto como persona. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros ponemos en riesgo a personas inocentes por el bien del conocimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo habían escuchado este caso? De este caso yo específicamente no había escuchado nunca, pero sí he escuchado de los casos que hay de los años en los que se estaban dando los primeros pasos de estudio avanzado en obstetricia, que también se hacía con mujeres negras. Por ejemplo, que los partos se atendían sin anestesia, las primeras cesáreas, solo para ver las reacciones y los niveles de dolor y todas esas cosas. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Es atroz. Atroz. Lo encuentro atroz. Sí, y aparte que obviamente en esos años, estamos hablando de casi 150 a 200 años atrás, y en esos años sobre todo era con personas negras por el tema de la discriminación y racismo. Sí, efectivamente. Pero es algo que hoy día no puede suceder y que hoy día ya no sucede, afortunadamente. ¿Cierto? ¿Alguien más quiere comentar? Hacemos el siguiente entonces. El caso de Barnard. Aquí les traigo un caso distinto, pero también hay un dilema, donde también hay una discusión, también hay preguntas y respuestas sin resolver, ¿ya? O respuestas que en el fondo no llegan a acuerdo. Se trata sobre el primer trasplante de corazón, que se realizó en Sudáfrica por el cirujano Christian Barnard, que plantea nuevos dilemas para la humanidad. ¿Cuáles son estos dilemas? Con respecto al concepto de muerte. ¿Cuáles son las características de un trasplante de corazón, chiquillos?
¿Están por ahí? ¿Cuáles son las características de un trasplante de corazón? ¿Cuál es la condición? Que el ¿Un paciente que donante, done el profe? corazón siga vivo. Exacto. El donante, efectivamente el donante. Esa es la característica de cuál es la característica del donante. ¿Esa persona puede estar muerta? ¿Puede donarlo una vez que esté completamente muerto? No tiene que estar vivo para donarlo. Entonces, ¿cómo definimos la muerte o la vida? Es lo complejo para poder determinar un trasplantado, un trasplantador, el donante en el fondo que te va a dar el órgano para el paciente. Sobre todo para la familia. Es súper difícil poder definir cuándo tu pariente está vivo o está muerto para poder decir si ya, efectivamente, ya que donamos el corazón. Entonces, a diferencia de otros órganos, este puede ser trasplantado de un cuerpo que se encuentra en un estado no muy bien definido, no muy bien determinado, si entre vivo o muerto. Ya que es un poco lo que decía la compañera. Entonces, ahí hay que definir el concepto de muerte. ¿Cómo lo define la antigua Grecia? Que la muerte es aceptada como muerte natural, el concepto de muerte, ¿ya? Que es decir, la cardiopulmonar. Pero a partir del 59 en Francia se caracteriza un estado llamado coma di paz, en el que hay un cese irreversible de las funciones cerebrales. Entonces, cuando hay un cese irreversible de funciones cerebrales, se dice que está muerto. Y ahí efectivamente puede ser un donador de órgano para trasplante de corazón. Entonces, siguen las preguntas, o surgen las preguntas, ya con respecto a eso, porque ya técnicamente el médico me lo puede decir, pero ¿cuándo ha muerto alguien? Para uno, por ejemplo, que tiene que tomar la decisión si donamos o no donamos el órgano. Cuando ya no hay actividad cerebral. ¿Sí? ¿Para todos es así o hay alguien que piense distinto, chicos? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuándo alguien está definitivamente muerto? ¿Ya? Para, por ejemplo, un trasplante de corazón. Cuando ya no tiene signos vitales. Ya, pero si no tiene signos vitales porque no tiene pulso cardíaco, ¿o no? Si no tiene pulso cardíaco, ese corazón no está funcionando. Entonces, si muere el cerebro, muere la persona, si muere el corazón, muere la persona. ¿Cuándo está muerto? ¿Cuándo está vivo? ¿Cuándo podemos trasplantar? ¿Cuándo para uno esa persona está muerta? ¿Cuándo para uno esa persona está viva? Si tiene, por ejemplo, está en un coma y tiene un cese irreversible de funciones cerebrales y te lo están diciendo, uno cree que está vivo, uno cree que está muerto. ¿Qué hacer? Tengo entendido que cuando deja de haber actividad cerebral, se llama muerte cerebral, Sí, pero con estas máquinas puede darse, por ejemplo, oxígeno, flujo de oxígeno para que los órganos continúen estando vivos. sí. Así que considero que dependiendo del tipo de muerte que esta persona tuvo, se le puede especificar si está muerto o vivo. Sí. Bueno, efectivamente así se hace. Yo creo que el dilema es un poco más profundo para las personas que un poco a la pregunta que lo estaba llamando yo. O sea, técnicamente hoy día está un poco definido, Es pero para que uno, si uno estuviera en el caso de tener un familiar cercano en esa condición y que te digan que hay un cese irreversible de funciones cerebrales, que hay muerte cerebral, pero que lo mantienen vivo todavía, ¿uno insistiría? ¿Lo dejaría? ¿Donarías los órganos? ¿Ustedes son Profe, todos donantes de órganos? ¿Mm? yo creo que hay una confusión ahí porque la gente muchas veces dice así como ya, ok, muerte cerebral, pero le dicen que, bueno, como decía Valentina, le ponen estas máquinas para que sus órganos sigan funcionando, entonces yo creo que se genera un conflicto en la familia de, a ver, ok, tienen muerte cerebral, pero Está bien. su corazón sigue latiendo, entonces queda como esa esperanza de algo puede pasar, o sea, puede volver la actividad cerebral, entonces yo creo que ahí es donde queda el problema como en la familia. Sí, sí. Y es dura la decisión. ¿Aquí todos son donadores de órganos? ¿O hay alguien que no sea donador? Yo sí, pero se supone que hay que como hacer un trámite para, por si me pasa Mira, algo.
Es un desastre esa cuestión, porque no, no es un desastre, pero yo soy donadora de órganos también, pero al final quien toma la decisión va a ser mi marido. Y al final el que yo haya puesto mi voluntad de donar mis órganos no tiene ningún sentido porque todavía sigue siendo tu familia la que toma la decisión final. Yo siempre le he dicho que les voy a venir a tirar las patas si no los donan, pero no sé si Sí, pero efectivamente eso considero que es un error ético porque se debe cumplir el deseo de la el persona. paciente, por supuesto, de la persona, si El tiene que estar consentimiento. exacto el consentimiento. Si tú estás diciendo en vida, estás manifestando tu voluntad de, que tiene que ver con ser donadora de órganos. Pero finalmente no es la decisión tuya la que vale, sino la de tus familiares. Es una pena, pero ahí, por ejemplo, vemos algo que está funcionando mal, que es un tema de discusión. Conclusiones, muchachos. Algunas conclusiones con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. En general, entonces, ¿de qué se trata cuáles son los problemas? Generalmente hay innovaciones que surgen con propósitos declarados salvar o mejorar vida humana, ¿cierto? Pero que producen dilemas éticos o bioéticos, porque hay que tomar decisiones va a implicar tomar decisiones con respecto al uso, con respecto a quien lo recibe, con respecto a muchas cosas, ¿ya? Entonces, por ahí se ha generado un poco el diálogo bioético o se ha empezado a gestar un poco la bioética. ¿Qué más? ¿Qué pasa con esos dilemas? Van a ser la expresión de discrepancias, por ejemplo, entre los individuos sobre lo que se considera legítimo y ilegítimo, que lo conversamos recién. Por ejemplo, lo mismo el tema de ser donador o no. El que uno sea donador, pero que finalmente tu familia tome la decisión. El legítimo o ilegítimo. En definitiva, o lo bueno o lo malo para la especie humana. Ya, y finalmente entonces que en el ámbito de problemas se juega un discurso bioético y su herramienta principal es el diálogo. O sea, siempre hay que ir al diálogo bioético, eso es lo fundamental. Y lo bueno es que a partir de todos los casos que yo les mostré, muchachos, se empezaron a generar estos discursos bioéticos. Se empezó a gestar este discurso bioético, este diálogo bioético, con todas las problemáticas que ahí se planteaban. Pero ¿de qué manera debería ser el diálogo? ¿O cuáles son las características de este diálogo? Ya, la verdad es que el diálogo bioético tiene dos opciones. Puede tener verticalidad o puede tener horizontalidad. ¿Cuál es lo adecuado bajo su concepto, chiquillos? ¿Que sea verticalidad o que sea horizontalidad? ¿Que sea vertical o que sea horizontal? ¿Qué creen ustedes? Horizontal, yo creo. Porque si bien es cierto, claro, uno necesita la opinión del experto, pero no por eso se puede dejar de lado al resto que igual puede poner una idea que sea muy buena y que, claro, que haga cuestionamiento en aquellos que son expertos. Exacto. O sea, esa es la diferencia entre el diálogo vertical y el diálogo horizontal. Tiene que ser horizontal, porque es más integrador, porque va a considerar a más personas, a más expertos y no expertos, y van a tener igual importancia con respecto a las posturas. En cambio, el diálogo vertical generalmente es donde el especialista es el que sabe, el que lo sabe todo, el resto guarda silencio, como era antes la medicina, donde el que tenía la razón era el médico porque era casi que un dios, porque salvaba vidas. Y de ahí hacia abajo había que acatar lo que él decía, no había ninguna interacción con él. Entonces, ese es un diálogo vertical. Entonces, a respuesta a dilemas bioéticos se produce de manera vertical y dogmática, lo cual no conduce en el fondo a ningún diálogo, ¿ya? Porque no hay un diálogo ahí, no hay una postura que sea discutible, que sea conversable, que sea dialogable, ¿ya? En cambio, el bioético presenta una horizontalidad, donde todos los actores tienen la misma importancia, tienen derecho a plantear sus opiniones, a plantear sus dudas, sus proposiciones éticas, ¿ya? Y tienen igual derecho, todos, absolutamente todos. Por lo tanto, hay un efecto importante con respecto al resultado de esa discusión. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, qué otras características podría tener un comité de bioética?
principalmente constituye un diálogo que no es solo de especialistas. Después más adelante vamos a ver cómo están constituidos los comités de bioética, ¿ya? Pero es especialistas, no y especialistas con respecto a áreas de la salud, donde hay médicos que son especialistas del tema, pero hay médicos que no son especialistas del tema. Hay personas que no son médicos, hay abogados, hay religiosos, hay gente común y corriente, o sea, es un equipo completamente multidisciplinario. Y el diálogo que ahí se genera es un diálogo multidisciplinario, donde se plantean todos los puntos de vista de igual forma, ¿ya? Abierto a múltiples experiencias y aportes, donde puede haber una diversidad ética y una diversidad epistémica. ¿Ya, muchachos? Áreas actuales, por ejemplo, de la bioética. El discurso técnico, ¿qué características tiene? Que tiene una tendencia disgregadora, a diferencia del diálogo bioético que tiene una corriente mucho más integradora. ¿Ya? Entonces, el técnico tiende a ser muy especializado y principalmente muy especializado, ¿ya? En cambio, el otro lentamente se introduce a una formación avanzada de ciencias y profesionales. Entonces, reordena todo el conocimiento tradicional en nueva síntesis, ¿ya? Donde todos pueden plantear sus ideas, etc. Esa síntesis se centran principalmente en los dilemas humanos y no en fronteras de especialidades de conocimiento técnico-científico. Entonces, el foco principal es el ser humano, ¿ya? Más que el tecnicismo en sí, más que el conocimiento técnico, el conocimiento científico tiene que ver, o el centro está en el dilema humano, ¿ya? Y evidentemente el progreso va a producir problemas, ya lo habíamos comentado, todos los avances van a generar problemas, en general, ¿ya? Pero estos no tienen una solución técnica porque son problemas humanos. Generalmente van a tener un dilema en el área humana. Entonces hay que solucionarlo de esa forma, construyendo una comitiva que nos permita tener un buen planteamiento de estos problemas humanos y una buena resolución de los problemas humanos. Por eso es importante que no solamente estén especialistas, porque no es un problema de ciencia, no es un problema técnico, es un problema humano, generalmente. Entonces, por eso es importante la integralidad, ¿ya? Por ejemplo, veamos otros casos también. Salud reproductiva. ¿Qué sabemos de la salud reproductiva? Son temas vinculados, por ejemplo, a la sexualidad y a la reproducción, ¿ya? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado últimamente? Ahí yo le puse una de las conquistas aparentes de la época contemporánea, que en el fondo lo que ha cambiado. Entonces, que se desliga el sexo de la reproducción y así se vincula el placer erótico, ¿ya? Pero principalmente se desliga el sexo de la reproducción, que antes estaba completamente vinculado. Ahí surgen problemas, ¿por qué? Porque para ciertos creyentes, ¿qué pasa? El sexo es un atributo humano vinculado específicamente o esencialmente a la perpetuación de la especie. Y ahí se nos generaba un problema, o ahí se generaba un problema importante. ¿Por qué? Porque cualquier intervención deliberada sobre ese proceso reproductivo, por no ser natural, debía ser condenada. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Es un desafío moral, porque presenta, por ejemplo, el caso importante de la fertilización asistida o el llamado de arriendo de embriones. ¿Qué pasa con estos casos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Están por ahí? Profe, no sé, a ver, por lo que entendí es como, ¿qué pensamos sobre el arriendo de embriones, por ejemplo? Claro, no. ¿Y qué pensamos sobre la evolución? Primero, que el sexo se separa de la reproducción, ¿ya? Que es lo que pasa en esta época contemporánea, ¿ya? Lo que genera, obviamente, una complejidad para la gente que es creyente. ¿Por qué? Porque para ellos el sexo era solamente reproductivo, y no se podía intervenir sobre la reproducción humana. Eso podía ser condenable. O sea, por ejemplo, antes existía el calendario natural, había muchas técnicas, o sea, por ejemplo, la gente creyente no tomaba anticonceptivos,
había mucha intervención con respecto a este tema, en términos de establecer qué era correcto o no. Pero ¿qué pasa hoy día con una fertilización asistida? ¿Será apoyada? ¿No será apoyada? Arriendo de embriones. Hoy día se pueden comprar, o sea, pedir óvulos y poder tener guaguas con óvulos de otras personas. Hay bancos de espermio, hay bancos de óvulos, y pues yo mediante una fertilización asistida, eligiendo óvulos, eligiendo donadores, en el fondo son donantes, puedo tener hoy día la posibilidad de tener hijos. Cuando de manera natural, por ejemplo, en el matrimonio hay complicaciones. ¿Qué piensan con respecto a eso? ¿A cómo ha ido el avance? Si están de acuerdo o no están de acuerdo? Al menos en mi caso, diría que bueno, el avance ha sido bastante bueno porque casos como exactamente, no sé, ciertas personas que tienen infertilidad y que no tienen la posibilidad de tener hijos, han buscado soluciones o formas de poder preservar su propia, ¿cómo decirlo?, línea genética gracias a esto. Mm, Y que dentro de lo que es la moral, lo que usted mismo dice de que hay personas que son creyentes, em, juega lo mismo, po. Lo que usted dijo de que al fin y al cabo, por ejemplo, la rienda de embriones o el de útero, sigue esta misma ética de que la persona que arriende o que sea este útero es voluntaria. Me es acabo, perfecto. no es obligada. ¿Alguien más? Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Es que el arriendo de útero, como también se le llama, o maternidad subdrogada, creo que sea subdrogada, no recuerdo bien el nombre, es un tema como bastante controversial porque si bien hay personas que lo hacen como para ayudar a otras familias, también está el tema de que hay mujeres que son obligadas a hacerlo, que También, ahí entra el lado del consentimiento. exacto. Entonces considero que es un tema demasiado controversial porque uno puede estar a favor de esto, pero también está el lado en el que lo más probable es que detrás de ello haya una mujer a la que la están obligando a parir, a tener un embarazo 9 meses con dolores para ganar cuánto, una, así súper poco dinero para poder llevar pan a su mesa. O Sí. inclusive hay mujeres que ni siquiera ganan nada, que lo hacen por un tema de que están obligadas y amenazadas. Entonces es como complejo y yo al menos no estoy a favor No, de todas de, maneras. de esto. Bajo ese concepto, bajo ese escenario, difícil. Siempre todas las problemáticas, muchachos, tienen su lado oscuro. Es como el tráfico de órganos, es como todo está lo mismo, por ejemplo, cuando a las mujeres se les obliga a quedar embarazadas, siempre tiene su lado oscuro, que hay que Creo que evitar. Obviamente estamos en, cuénteme. es que yo creo, la verdad, que esto es bueno, obviamente, para todas las mujeres que quieren ser mamá y no tienen la oportunidad, pero como en todos los temas, en todos, lo digo generalmente, que siempre van a haber personas que le vean la parte negativa o la parte mala, entonces, bueno, ¿qué es la ética? Como la diferencia entre el bien y el mal. Pero siempre va a haber alguien que algo lo puede encontrar positivo y otra que lo puede encontrar muy negativo, entonces yo Mm, creo que ya queda a decisión de uno qué hacer y qué no hacer, porque todos pensamos distinto, todos vemos las cosas de distintas formas. de distintas maneras, efectivamente. Por eso tiene que existir la opción de poder elegir, de poder, sin obligar a nadie, o sea, es decisión de cada uno, respetando la cultura, religión o las creencias que puedan tener las personas. Profe, Dígame. yo digo que mientras no le haga daño a nadie, eh, haga lo que le plazca. Si no hace daño a nadie, Claro, como, o sea, ¿para qué? tu libertad termina donde empieza la mía. Eso dices tú. Libertinaje. Sí, sí, estamos de acuerdo. Lo importante es que nuestras acciones no tengan una repercusión en un otro. Intervención genética, chicos.
¿Qué sabemos de la intervención genética? Hoy día, por ejemplo, el llamado Proyecto Genoma. ¿A qué está destinado este proyecto? A conocer con detalle la ubicación y caracteres de 3 millones de pares de base que constituye el ADN de la especie humana. ¿Qué se espera? Que sea aplicable, ¿cierto? ¿Qué es lo importante ahí? Que el conocer los genes anómalos de un individuo podría establecerse tempranamente medidas correctivas, como la terapia génica, o recomendar, por ejemplo, a una pareja a no procrear. Entonces, ¿qué sucede con la intervención genética? Surgirían aquí claramente exclusiones, discriminaciones, también problemas de confidencialidad. ¿Qué opinan con respecto a esto? Em, yo creo, profe, que a la larga sería algo súper malo. No sé si usted igual ha leído un libro que es Un Mundo Feliz de Sí, Aldous Huxley, que ahí se plantea la idea de la eugenesia, que a largo plazo, por ejemplo, con intervenciones como la terapia génica, obviamente la eugenesia es algo ya bien hacia el futuro, pero que plantea la idea de que supuestamente las personas van a poder seleccionar así súper objetivamente cada detalle que, por ejemplo, quieren que una descendencia suya tenga. Entonces, por ejemplo, no sé, podrían hacer que a futuro crezcan hombres mucho más altos, que sean rubios, que tengan ojos azules, que sean aquí, que tengan un coeficiente intelectual probablemente mayor. Entonces, a la larga, es sí súper ocurriría una discriminación. ¿Y quiénes tendrían acceso a esto? Porque obviamente para hacer todo esto se requiere harto dinero. Y los que podrían serían personas con mucha plata. Y que en este caso estas personas con mucha plata tendrían a los mejores hijos y después los que estamos más abajo, los imperfectos, los que sea, quizás en qué modificado. punto quedaríamos. Sería como Sí, no. de todas maneras. No, de todas maneras, sería súper antinatura el poder estar Ujú. escogiendo características genéticas, por ejemplo, de las generaciones posteriores, ¿o no? Iría Yo, contra un poco de lo que hemos estado viviendo todo este tiempo. Entonces, por eso, ¿hasta qué punto avanzamos con la ciencia? ¿Hasta qué punto avanzamos con la tecnología? Profe, Dígame. complementando a mi compañero, hay una película, de hecho, no sé si a lo mejor está basada en el libro, que se llama Gattaca, donde ocurre ¿Cómo exactamente se lo llama? mismo, donde las personas seleccionan, no, primero van como a un médico, ¿ya? Y este médico lo revisa sus características genéticas, ¿Ya? y después pueden seleccionar eh, qué es lo que va a tener su hijo. Pueden ver desde el momento en el que van a nacer hasta su expectativa de vida, incluso, o cómo va a ser su color de ojos, cuestiones así. Y ellos seleccionan, los padres seleccionan, y después, basado en eso, los padres eligen qué camino sus hijos pueden llevar. Por ejemplo, una persona con expectativa de vida de no más de 40 años no puede estudiar astronomía, por ejemplo, en ese mundo. Y así van segregando a la población debido a sus características genéticas y cómo pueden ser modificadas. ¿Qué crees tú con respecto? ¿Cómo se llamaba la película todo esto? Gattaca, con doble T. La podemos ver. La podemos ver, sería interesante. ¿Qué Apoyo. creen ustedes con respecto a eso? ¿Qué es la postura que tienes tú, que viste la película? Se generaría un Eh, caos. la verdad, todavía hace harto tiempo, pero según lo que recuerdo y de lo que inferí yo acerca de la película, es que, claro, como decía usted, algo muy antinatural hacer eso con la genética humana, porque después, aparte de que es un proceso, no sé, raro, también va segregando más aún la población. Se van Sí, pues. seleccionando los mejores genes. Sí, no deja espacio Sí, para la variabilidad. exacto. eh, y el protagonista de esta película se ha obligado a prácticamente cambiar por completo para poder cumplir su sueño. Y eh, es algo muy ilógico que ocurre. Sí, y lógico. Sí, pues efectivamente hay exclusiones, discriminación. Ahí se generaría, olvídate, la complejidad y los problemas. Sería un caos, sería un caos. Profesora, Ay, dígame. pero si ve en el punto de que puede ayudar a alguna enfermedad O sea, o podría, del que podría ayudar a abra la un nuevo enfermedad. horizonte, supongamos, yo sé que las alpacas tienen soporte a grandes presiones y si eso se ayudara y se podría investigar en otro sector que no se ha investigado, supongamos en el mismo mar, bajo del mar existe una presión enorme
Y si se modifica genéticamente una persona para que resista esa presión y se investigue el océano, pero no para uno verse mejor, sino para investigar más. En Habría ese que punto yo lo implicancias, encontraría por que igual es ejemplo. bueno. Claro, habría que ver qué implicancias, por ejemplo, tendrían, porque siempre la modificación de algo puede tener una repercusión en otra cosa. Podría ser, pero yo creo que habría que moderar Profe, hasta qué Eso, punto se podría tener una medida correctiva en términos de terapia génica y hasta dónde no. O sea, ¿qué podríamos mejorar y qué no? Cuénteme, alguien iba a hablar. ¿Alguien iba a hablar? Eso, dígame. era porque se ha hecho modificación genética en humanos. Y personalmente yo leí sobre un experimento que se realizó a unas bebés y se ocupó un mecanismo que se llama CRISPR, algo así, que cortan la codificación genética y aíslan el gen que viene complicado en ese experimento, que era el SIDA. En este caso eran unas bebés a las que se las modificaron genéticamente y fue un tema muy complicado porque estamos hablando de bebés que son totalmente indefensos literalmente, pero se hizo con el objetivo de evitar que las niñas tuvieran cáncer, perdón, SIDA. Mira, sí, Entonces, espérame que se me va el audio. Entonces, bueno, a fin de cuentas, el científico que llevó a cabo el proyecto quedó en la cárcel por haber hecho ¿cómo se llama? Este procedimiento, que para algunos dirán, porque yo vi algunos argumentos, que para la comunidad científica decían que sí, era un avance espectacularmente grande, beneficioso para el área de la medicina, pero contrastaba el hecho de que atentaba con la vida de las personas. O sea, con la primer pilar que era de la bioética, que uno no puede experimentar con personas. Entonces, ahí era tienen que haber autorizado a los padres. claro, los padres estaban conscientes de eso, pero aún así la comunidad médica gran parte rechazó ese experimento. Ahí cuando uno tiene que tomar esas decisiones importantes, deberían primar el rol del comité bioético. Ahí prima el rol de un comité de bioética. O sea, ¿hasta qué punto hay que seguir adelante con las investigaciones si se pone en riesgo la salud humana? Si se va a experimentar con bebés. Es un tema importante a definir. Ahí es importante la opinión de todos los actores pertenecientes a un comité de bioética y que se decida si efectivamente se procede o no se procede con respecto a eso. Finalmente dices tú que el médico terminó preso. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué opinan de ese caso que les planteó la compañera? Yo, no sé, yo pienso que independientemente igual lo que él hizo es que fue una jugada, o sea, fue igual un 50-50, quizás qué pudo haber sucedido. Sin embargo, claro, o sea, lo que él logró en este caso fue pucha, una gran ayuda, en este caso para estos niños, pero independientemente jugó con las vidas de ellos. Y aún si lo que logró fue acertado, o sea, fue bueno, siento que independientemente él igual tiene que responder por eso. Porque jugó con vidas de personas, jugó con vidas de niños que tampoco ni siquiera ellos tenían capacidad de decidir. Y solamente por haber hecho eso, siento que él tiene que hacerse responsable, él tiene que pagar. Él tiene que hacerse responsable de aquello. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Avancemos. Clonación. ¿Qué creen ustedes o qué opinan de la clonación? ¿Qué pasa con los avances en clonación? Todos los avances técnicos han incidido sobre el ciclo celular, donde se puede recuperar la capacidad de células germinales, generar células somáticas también, por lo que se podría generar un individuo completo. Hoy día se sabe que la clonación es un hecho, que es factible. La clonación de una célula de un individuo adulto permite suponer, por ejemplo, que se podrán crear animales a voluntad con un patrimonio deseable o conocido, ¿cierto? O sea, nosotros ya hemos conocido ejemplos de eso. Profesora, Dígame.
Hoy en día se pueden clonar órganos del individuo, pero solamente el órgano. No. Entonces, ¿es solamente el individuo completo? No, tampoco. Pero estamos hablando de clonación animal o clonación humana. Son clonaciones distintas. Animal. Ah, animal, sí. Bueno, la oveja, ¿cómo se llama esta oveja? Se me olvidó. ¿Dory? Dolly. No, Dolly, era Dolly. Dolly. Oveja. Era clonada. Es factible. Sí, es factible. Profesora, El problema es saber, por ejemplo, si hay avances en células animales, hoy día se sabe que también pueden haber avances en células humanas. Entonces, hoy día hay toda una técnica y volvemos a lo mismo, una expansión del conocimiento, hay tecnologías que hoy día son inmedibles y que despiertan claramente admiración, pero también temor, ¿cierto? ¿Qué pasa con la clonación? ¿Ustedes creen legítima la clonación? O sea, hoy día no se puede clonar. Una cosa, Yo, profe, eh, perdón, ¿quién no, habla? Dale. gracias. Dentro de esta clonación entraría la recuperación de especies que ya están extintas, o solo es clonación de individuos Cuando, que cuando ya... hay, cuando hay especies que están extintas, no se puede intervenir. Ok, esa era mi consulta. Sí, no se puede intervenir, es una desaparición natural. Es como la especie, por ejemplo, cuando hay especies que están amenazadas, cuando hay reservas que están ahí establecidas, o sea, no se puede intervenir lo que está ahí. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, estamos de acuerdo con la clonación? ¿Qué creen ustedes? Entonces, sí, hay una idea y una respuesta oficial que es solicitar una moratoria, un plazo en los experimentos y limitar los fondos para tales investigaciones. Hay susto con respecto a esto, porque, como les decía anteriormente, ya se ha probado la clonación animal, que puede existir una extensión a la especie humana, ¿ya? Que sin embargo eso técnicamente no es inconcebible, porque es un hecho, puede realizarse, pero ¿hasta qué punto no es aceptable? No es aceptable. Entonces, ¿qué les genera a ustedes este tema? ¿Qué les genera el avance de la tecnología, la generación del desarrollo y la probabilidad de que pueda existir esto? ¿Están de acuerdo con que se prohíba como hoy día en la actualidad se establece? es que no sé, Yo, o sea, no, nada, habla, habla nomás yo. perdón, yo por lo menos no, porque, pucha, es complejo, pero yo había escuchado y leído sobre que habían hecho, no sé si era clonación de animales, pero con órganos viables para humanos. ¿Qué opinas? Entonces era como, ¿cómo? ¿Qué opinas tú con respecto a eso? A eso que leíste, a eso que te genera. Claro, es que para mí no fue tan grato porque es como que el animal solamente viva para ser una segunda opción de vida para ti. Como Sí, que el animal no importa mucho, entonces ahí no estoy como de acuerdo. como en desacuerdo. Sí. Perfecto. Sí, yo también estoy en desacuerdo, igual que tú. ¿Qué opina el resto? La compañera quería hablar, a ver. No los puedo nombrar por el nombre porque tengo pantalla completa, entonces no veo el chat, no sé quiénes están interactuando. Profesora, yo quería hablar, pero es que la verdad es que yo no sé si sufren, yo me imagino que sufren, entonces estaba de acuerdo, pero pensando en que los animales sufren y todo eso, no estoy de acuerdo, pero yo creo que podría ser una gran ayuda, por ejemplo, no sé, si se necesita salvar a un animal, algo así, o sea, todas las posibilidades que habrían clonando. Sí, podría ser una alternativa. El problema es que si uno autoriza algo, rápidamente se te puede arrancar de las manos. ¿Cómo delimitamos el campo de acción para que no Profesora, trascienda más allá? Sí, dígame. mire, yo creo que igual la clonación debería también con límite y que sea beneficioso para la vida animal o para la vida humana. Como también lo mismo animal extinto, si se puede intentar clonar solamente uno, ahí ya sería un animal que ya se sumaría.
pero siempre en beneficio, Perfecto. pero no dañando, yo creo que sería bueno. Sí, bueno, es Yo, importante. Ay, perdón. profesora, disculpe, no, es que yo igual pienso que está mal, independientemente de la clonación de por donde se vea, pero bueno, yo igual recuerdo años atrás, cuando era más chico y todo, cuando recién se empezó a hablar sobre la clonación ya como a gran escala, me acuerdo que salió mencionada la Iglesia Católica, y yo me acuerdo que en aquel entonces no le di mucha importancia al asunto, pero lo que ellos decían fue en contraposición a lo que habían dicho unos políticos extremistas norteamericanos. Ellos decían que supuestamente esto podía ser una gran idea al momento de, no sé, por ejemplo, crear, llamémoslo soldados, aunque suene medio fantasioso, cosas así, pero mirando una mirada hacia el futuro. Sí. El tema era que por qué la iglesia, o sea, por qué la religión se quejaba de esto, porque ellos decían que supuestamente estas personas que nacerían de esta manera o que serían creadas de esta manera no poseerían alma. Y viéndolo incluso más allá, si bien es cierto, claro, lo del alma es totalmente subjetivo y uno puede decir de qué están hablando estos tipos, es cierto que el hecho de fabricar personas o animales que no correspondan o que no tengan un origen, un padre y una madre, en este caso, y que no se desarrollen como tales, sino que como seres autómatas, sí conllevaría, o sea, no sé, pienso yo, una monstruosidad, porque ellos mismos podrían no verse ni siquiera como humanos y podrían tomar acciones contra cualquiera. Es como súper, es cuestionable. Y después, claro, uno cuando yo decía, chuta, o sea, lo del alma y todo, que no me parece lógico, pero ahora ya más grande digo, sí, puede que igual tenga sentido. Sí. Tiene O sea, sus- imagínate, es como que exista, como que a ti te clonaran y existiera otro tú. ¿Será igual a ti? ¿No será igual a ti? Viene criado, o sea, viene creado, perdón, Ujú. de células somáticas, de células, o sea, es una clonación, no es un individuo que se haya gestado a partir de la fusión de dos gametos, tiene un origen completamente distinto. ¿Cuál será su comportamiento en términos Es de que, todo? es que ese es el tema, se clona físicamente, no mentalmente. Por lo que yo creo que la clonación también llevaría sería como criar una guagua desde cero, porque uno crearía un ser humano físicamente, pero mentalmente sería algo completamente vacío. No tendría como los rasgos básicos de quizá valores o enseñanzas humanas, por lo que yo creo que sería como criar a una guagua, como enseñar todo, Qué raro. No, de verdad. es un extraño. O sea, yo no estoy de acuerdo con la clonación, para nada. En este ámbito, en el área humana, en el área animal tampoco. Incluso yo diría que dentro de lo mismo que usted mismo, lo que incluso se escucha al principio de que si aunque se, ¿cómo decirlo? Se permitiera, pero así como intentar retenerlo solamente en áreas específicas, se iría como varios dijeron, muy de manos, o sea, porque el ya solamente permitirlo significa que el acceso a información de clonación ya la tendría todo el mundo. Por lo tanto, cualquier persona podría usar esta información y adaptarla para hacer quizás qué cosa. Tiene que ver un poco, chiquillos, es tan peligroso el avance de la ciencia y la tecnología, tiene que ver con todo el tema, por ejemplo, aquí los voy a sacar un poco de lo que estábamos conversando, pero para ejemplificar que en realidad esto puede ser utilizado para el bien o para el mal. Por eso es importante que nosotros, éticamente hablando, seamos personas correctas. Por ejemplo, las armas biológicas. Es gente, o sea, si la tecnología está, la tecnología la van a estudiar ustedes también. En ramos un poco más futuros, van a trabajar sobre genética, van a trabajar sobre biología molecular, van a ver transformación genética, van a ver muchas cosas. Pero una cosa es la tecnología y el conocimiento que se genera y la otra es cómo la empleemos. Si la empleamos para el bien o la empleamos para el mal. Entonces, ¿dónde ponemos el freno para que eso no ocurra? Es como las películas de... Yo siempre tiro los mismos ejemplos, ¿no? Es como las películas de Spider-Man, por ejemplo, donde siempre los malos terminan siendo tipos que eran muy brillantes y que por una cosa así que los frustró, terminaron utilizando todo su conocimiento para generar el mal o para generar daño. Tiene que ver un poco con lo mismo, o sea, llega un momento en que uno genera tal nivel de conocimiento y tal nivel de tecnología que eso puede ser aplicado de mala forma. Lo importante es que nosotros entendamos en que eso no debe ser y que eso no puede pasar.
que nosotros como personas entendamos que no puede ser que nuestros valores los tengamos de una manera tan clara de que entendamos que eso no puede ocurrir, que eso nosotros no lo podemos hacer. En términos concretos, se puede, pero no se debe. Entender que eso no se debe hacer. Por eso un poco los llamo a la discusión. Cuénteme. Es que yo siento que igual es un tema delicado porque, por ejemplo, nosotros el semestre pasado en laboratorio nos pasaron que algunos experimentos se necesitaban usar ratones, cosas así. Entonces igual es delicado porque quizás sí en la ciencia está probado, eso se puede hacer porque hay la regla de 4 R's creo, que es como la última alternativa y hay que, para poder usar el animal, en este caso eran los ratones. Pero igual es delicado porque quizás sí está probado y todo, pero ¿y si eso va en contra, no sé, de mis principios o si una persona es animalista, no sé, entonces igual es complicado, siento. Es complejo, es complejo. Por eso hoy día se trata de normar lo más posible. O sea, yo le estoy recién partiendo una cosa súper básica que es el comité de bioética, que es una cosa esencial, pero que no existía, que antes no existía, ¿ya? Y que es una cosa esencial para que las decisiones se tomen de manera adecuada y no pasen las atrocidades que hemos estado comentando durante toda la clase. Pero sumado a eso, viene todo un tema de normativas también que tiene que ver con el uso de animales para investigación, por ejemplo, el tema de los organismos genéticamente modificados. O sea, hoy día hay toda una cosa que se tiene que normar para poder establecer un marco en el cual nosotros podemos operar o no operar, dónde nos tenemos que mover. Eso es un poco la idea, y eso se ha ido generando con el tiempo, precisamente porque el uso de la tecnología y la generación del conocimiento, si bien es cierto que puede tener grandes ventajas en términos de solución a problemáticas reales, dependiendo del área en que estemos hablando, en las ciencias biológicas, por ejemplo, etcétera, también pueden ser mal usadas. Y la idea es que entendamos que eso no se debe hacer. Y tratar de normar de tal forma de que eso no suceda, evitar que eso suceda y que se sancionen en la medida de que las cosas vayan por un curso no correcto en el fondo. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, el tema de la muerte. No solamente el comienzo de la vida es un dilema bioético. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema del embarazo, el tema de la inseminación artificial o de la fertilización asistida, sino que también el término de la muerte ha generado grandes debates, generan un gran dilema. Así como el trasplante de corazón, para determinar si había alguien vivo o alguien muerto, porque el trasplante era necesario que el órgano estuviera vivo, pero de un cadáver que aparentemente no está muerto. También, por ejemplo, hay un dilema bioético que tiene que ver con los cuidados de los moribundos, y ahí hay una bioética paliativa, ¿ya? Y cuando hablamos de moribundos, por ejemplo, el derecho que le asistan hasta complejas decisiones como la eutanasia, el suicidio asistido. O sea, hoy día hay países, por ejemplo, en que la eutanasia o el suicidio asistido están aceptados, pero hay países en los cuales no. En nuestro país, por ejemplo, eso no está prohibido. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen enfermedades terminales y que son sumamente dolorosas? Y que quisieran poder decidir que no quieren seguir viviendo, que no quieren seguir pasando por ese sufrimiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esa persona debería tener el derecho de poder definir o poder decidir por sí solo si seguir por ese sufrimiento o morir? Yo considero que sí, totalmente. Yo creo que darle la oportunidad a alguien de elegir algo es lo que debería hacerse de hace mucho tiempo. La oportunidad de uno decidir, yo quiero vivir, yo quiero morir, yo quiero hacer esto, es igual de válido que una persona que no lo quiera hacer. Y ese es el problema, porque personalmente creo que el problema moral que viene detrás de eso es el tema de la religión, que es el que más se ve actualmente, que según la religión hay cosas que moralmente están bien, otras que no, pero darle la oportunidad a un paciente que él considera que ya no puede, darle la oportunidad de hacerlo es totalmente válido. Bueno, en mi apreciación obviamente. Perfecto. Sí, es complejo. Sí, pues hoy día nosotros somos un país católico, por ejemplo. Entonces, hay una postura clara con respecto a estos temas.
Sin embargo, hay gente que no está de acuerdo con el planteamiento de la iglesia, por ejemplo. Profesora, pero Profe, es pero que yo encuentro, o sea, la verdad no me cae en la cabeza que, por ejemplo, ya yo tengo una enfermedad terminal, yo estoy sufriendo todos los días, yo quiero darle fin a mi vida y no sé, porque el país es conservador, que no lo permita y yo tengo que sufrir hasta el último momento de mi vida, yo encuentro que eso está súper mal porque cada uno puede tomar la decisión que quiere y al final, por eso muchas personas terminan quitándose la vida de forma más dolorosa antes que pueden haber formas más fáciles y en otros países es legal la eutanasia, la muerte asistida, todas esas cosas. Hay países en que sí, pues hay muchos países que como el nuestro donde están prohibidas, pero hay países en los cuales están autorizados. Y de hecho hay estados, por ejemplo, en Estados Unidos donde está autorizado y otros no, y donde la gente viaja precisamente a poder poner término a su vida de manera tranquila y autorizada. Profesora, yo considero que es un derecho humano tener una muerte digna, porque tal como dice Dayan, hay gente que por estas enfermedades termina quitándose la vida, sufriendo una muerte dolorosa y que no debía sufrir así, seguir sufriendo más. Considero que darle una muerte digna a una persona es un derecho humano muy importante. Sí, así es, muchachos. Bueno, pero es un dilema, es un problema, es un tema de discusión. ¿Qué otros problemas también, muchachos, podemos encontrar en bioética? Por ejemplo, desigualdades. Pero no solamente la desigualdad de género, sino que también podemos encontrar la desigualdad de raza, la desigualdad en edades, ¿ya? Por ejemplo, la distribución de los recursos, que no haya equidad. En salud mental, ¿cómo estamos en términos de salud mental? En calidad de vida, medio ambiente, derecho, por ejemplo, de los animales, que es un poco lo que estábamos conversando, mencionamos de manera superficial hace unos minutitos atrás. Regulación, por ejemplo, de la tecnología. ¿Cómo estamos en la regulación de la tecnología? ¿Cómo estamos en el derecho y la bioética? Son temas que son controversiales, son temas que están en boga, que hay que seguir trabajando, que son temas de discusión, que son temas de dilema, son dilemas, perdón, de debate, ¿ya? Les voy a dejar una tarea, muchachos. Déjenme, voy a salir un poquito de aquí la pantalla. No sé si la sigo presentando o no. Quiero saber cuántos alumnos hay. Ya, hay 9 grupos. Hay 9 grupos. Yo tengo unos temas acá que quiero que los trabajemos. ¿Estoy presentando todavía la pantalla, chicos, o no? ¿La presentación? No, profesora, de No, momento. profesora. No estoy compartiendo nada. No. Ya, aquí hay 8 temas para que los discutamos ahora. La idea es que puedan trabajar en ello y los conversemos en un ratito más. Se los voy a dejar en la presentación. Les voy a poner números. Un segundito que no les puse número en la presentación, los puse así nomás las preguntitas. Entonces, el grupo número 1 responde la primera pregunta, el grupo número 2 la segunda, ¿les parece? Profe, ¿la respuesta se escribe por el chat o así hablando? ¿O se le manda, no sé, una hoja? Tienen que discutirlo, tienen que trabajar entre ustedes y presentármelo. Ah, Entonces, ya. puesta la discusión, ¿qué es lo que opina el grupo? Alguien tiene que tener un representante de grupo y... ¿Para cuándo es? ¿Para hoy día? Mire, tratemos de sacarlo hoy día, tratemos de avanzar hoy día. Si no, lo presentamos la semana siguiente, ¿les parece? Pero tratemos de ir viendo, veamos el el que lo vayan entendiendo, aclarando dudas. Espérenme un chiquitito que le estoy poniendo el número nomás. ¿Tienen alguna duda, muchachos, con lo que hemos visto hasta el momento?
Ya, qué bueno que les haya quedado más o menos claro. Me gustó que hayan participado varios. Muchos de ustedes participaron. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve. Ya. Hay 9 grupos, parece. Así que el grupo 9 hace la pregunta 1 de nuevo. ¿Ya? Entonces, yo se las voy a leer mientras. ¿Cuáles son las preguntas? ¿En qué condiciones es ético hacer investigación con niños? Primera pregunta. Grupo número 1. Grupo número 2. ¿Es aceptable hacer estudios con placebo cuando existe un tratamiento efectivo para la condición que está siendo estudiada? Grupo número 3. ¿Es ético requerir que las personas con enfermedades infecciosas permanezcan en un hospital en contra de su voluntad? Grupo número 4. Cuando los recursos para un tratamiento son escasos, ¿quién debe recibir el tratamiento o quién podría negarse el tratamiento? Pregunta número 5. ¿Es el mejoramiento genético aceptable? Grupo número 6. ¿En qué condiciones es moralmente correcto extender artificialmente la vida de las personas? Grupo número 7. ¿Es aceptable recompensar económicamente a aquellas personas que donan órganos vitales? Grupo número 8. ¿Son todas las modalidades de reproducción asistida éticamente aceptables? Y grupo número 9. ¿En qué condiciones es ético hacer investigación con niños? ¿Ya? ¿Escribieron ya, chicos? No. Ya. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a nuestra pregunta? ¿Qué grupo eres? El grupo 6. Dígame. Con el respecto a eso de extender la vida artificialmente, ¿lo tomamos en cuenta como cualquier método, ejemplo de medicamentos, alguna intervención del propio hospital, o el uso de maquinarias como máquinas para respirar? Maquinaria para Ya, respirar. eso era solamente. Muchas Sí. gracias. No, ¿de qué? ¿Ya notaron, chicos? Sí, profesora. Es que es para dejar de compartir porque no veo nada cuando comparto.
como que pierde el control de la situación. Aquí. Mientras tanto, yo voy a anotar los grupos.
¿Cómo van, muchachos? ¿Están por ahí? Hola, profesora. Hola, ¿cómo les fue? ¿Han avanzado? Sí, estamos como en discusión. Ya, porque nos quedan 15 minutos. ¿Alcanzan o no? No sé los demás grupos, pero yo considero que mi grupo necesita más discusión. Está en verde todavía la discusión. Sí. Ya. Ya, les voy a pedir... Pero, profesora, Dígame. ¿tenemos que dar una conclusión como grupo o puede ser el grupo que esté dividido? O Mira, sea, pueden ser una posición como grupo, si es que llegan a consenso sobre su planteamiento claro, puede ser como grupo, pero si tienen posiciones divididas, presentan las posiciones divididas. ya. Profesora, nosotros como grupo sí hemos llegado a como una idea en nuestra Ya, a pregunta. ver, ¿qué pregunta les tocó a Nuestra ustedes? pregunta fue sobre a ver, déjame revisarla bien exactamente. ¿En qué condiciones es moralmente correcto extender artificialmente la vida de las personas? Ya, ¿qué opina el grupo? Nosotros dirigiéndonos específicamente a lo de las máquinas que extienden la vida, ejemplo, para respirar, pensamos que moralmente hablando, lo mejor es en casos de que el extender la vida tuviera algún objetivo más que claro. Ejemplo, que esta persona se caracterice o se compruebe que ese tiempo de espera o ese tiempo que se le va a extender la vida es con un objetivo. Un ejemplo, para que se pueda curar de alguna forma y que no va a sufrir en especial eso. Porque extender la forma de la vida de forma innecesaria al final causa más daño a la persona que es su beneficio. Y del mismo caso, en el caso de personas con muerte cerebral, esa persona lamentablemente, aunque uno no quiera admitirlo, ya dejó de tener actividad cerebral y la cura no existe, mejor dicho, directamente. No es reversible ese estado. No es reversible. Exacto. Entonces ustedes estarían por no extender la vida. No extender la vida, sí, en ese caso sería si lo tomamos en cuenta tomando en cuenta que no trajera beneficio ni al paciente ni a su círculo de amigos, de Cercano. familia. Perfecto. Perfecto, bien, me parece, me parece. ¿Y en qué se fundaron principalmente para establecer el criterio? En ese mismo, como le contaba, lo de que, por ejemplo, cuando alguien ya tiene muerte cerebral o tiene que estar ligado a una máquina, al fin y al cabo su vida ya se extiende o se va a limitar solo a esa máquina, va a tener que depender de eso para siempre y vivir, aunque le extiendan su vida por muchos años, y si esa persona se queda siempre ahí, si es consciente y sufre, va a ser peor. Y si tiene una muerte cerebral, simplemente va a ocupar un espacio que lamentablemente otra persona que requiere de eso y quizás se pueda salvar, es mejor que lo tenga. Perfecto. Limitaciones, por ejemplo, en el uso del equipamiento, eso dices tú. Exacto. Perfecto. ¿Y ahí están todos de acuerdo? Fernando, ¿en tu grupo están todos de acuerdo? Uy, no te escuché. Que sí, todos estaban de acuerdo con lo mismo. Ah, perfecto, gracias. Que no te había escuchado, se escuchó como cortado, no entendí muy bien. Ya, muy Sí, no se bien. preocupe. Ya, lo que les voy a pedir es que eso lo escriban y me lo manden al correo, lo que ustedes me acaban de plantear. Vale. ¿Ya? Me lo manden al Profesor, correo dígame. mi grupo igual está listo. Ya, espérame un segundito para terminar un poco con la instrucción. Entonces, vamos a hacer la discusión ahora, sin embargo, necesito que esto lo plasmen en un Word y me lo manden. Entonces, ponen la pregunta y el criterio del grupo con los integrantes. ¿Ya? Ya, Dayan. Ya nuestra pregunta era ¿en qué condiciones es ético hacer investigación con niños? Y nosotros consideramos que primero que todo el consentimiento del niño y de los padres, que se garantice la vida del individuo, en este caso del niño,
una supervisión legal y garantía de acompañar al niño durante toda la investigación, un pre y post tratamiento, ya sea psicológico y en la salud, una evaluación psicológica, evaluar criterios de selección y que sea sin fines de lucro, porque al ser con fines de lucro, muchas personas están interesadas en hacer esto. En cambio, Perfecto. no se sabe si lo hacen por la plata o porque realmente están interesados en la investigación. Ya, pero cuando tú dices ahí el consentimiento informado del niño y de los padres, pero ¿qué pasa con aquellos que son 5 años, ponte tú 4 años? Es imposible sacarles un consentimiento informado a niños de esa edad. Es que por eso nosotros encontramos que es necesario que necesitan una evaluación psicológica de los niños Ya, antes del proceso y después también. perfecto. Ya, y no se metieron, por ejemplo, con los temas de investigación, lo dejaron tabulado, o sea, no lo dejaron así como limitado a un cierto tipo de investigación y cierto grupo no. Es que consideramos que con niños siempre y cuando se garantice su vida. Si se pone en riesgo su vida ya no estamos de acuerdo. Ya, pero la salud mental también, ¿cierto? También están preocupados de la salud mental, pues la idea es tampoco poner en riesgo la salud mental. Exacto. Es súper complicado trabajar con niños, chicos. Es súper complicado trabajar con menores de edad. Por ejemplo, trabajar en nutrición. Eh, ¿Cómo los pesas? ¿Los pesas con ropa? ¿Los pesas sin ropa? Si tienes que medirlo, los mides con ropa, los mides sin ropa, porque hay todo un derecho del niño que tienes que resguardar. Entonces, son hartas las implicancias que están asociadas a investigaciones en niños, pensando que esto puede ser en cualquier ámbito de investigación. Traten de plasmarlo y me lo mandan. ¿Ya, Dayan? No es, o sea, lo que sea, la mitad de una hoja entera, no hay. No hay límite, no hay límite, porque es lo importante que ustedes se explayen lo que más necesiten en el fondo para expresar bien la idea, que sea una idea coherente, una postura clara, si son varias, un punteo de todas las cosas, por ejemplo, que ustedes tienen como requerimiento. No hay límite, Ya, profe. porque esto es un tema de discusión, entonces aquí lo que ustedes vayan desarrollando como tema es fundamental. ¿Ya? Y para desarrollar un buen tema no te puedo decir en media página, puedes ocupar mucho más que eso, porque puedes fundamentarlo con varias aristas, entonces, de varios puntos. ¿Hay algún otro grupo que esté listo? Chuta, se me salió de aquí. Sí, profe, no. Dante. Sí, somos el grupo número 3. A ver, déjame leer la pregunta número 3. ¿Es ético requerir que las personas con enfermedades infecciosas permanezcan en un hospital en contra de su voluntad? Difícil, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, nosotros como grupo opinamos que si la enfermedad infecciosa, claro, se propaga rápidamente y es peligroso que la persona pueda estar en libertad y, no sé, pueda hablar con personas y tener contacto y pueda propagar la enfermedad, tenga un alto índice de contagio de esa enfermedad, sí es ético dejarla encerrada o privarla de su libertad, ya que Dante, te silenciaste. Dante, ahí sí. alguien me silenció ahí, no sé, Un mala compañero. leche, me tienen mala, ¿cachai? Nah. Bueno, eso, que y si la enfermedad, no sé dónde se cortó, pero lo que dije es que si tiene alto índice de contagio, es preferente privarlo de la libertad. Más si la infección es como una enfermedad que no tiene alto índice de contagio, como por ejemplo el VIH, que se sabe que puede tener contacto con otras personas y las personas no van a tener la enfermedad, no van a contagiarse, no se puede dejar en libertad, puede tener su libertad. No es ético privarlo de su libertad en ese caso. Perfecto. O sea, va a depender un poco del riesgo, el nivel
actividad que pueda tener la enfermedad como para ver si se deja. Claro, Perfecto, ¿ya? Me parece súper claro. razonable. Súper, Eso. ya. Plásmenlo en el escrito, ¿ya? Ujú. Y justifiquen el porqué. Por Entonces, lo si en el perfecto. caso de ser infecciosa por esto otro, por el riesgo de letalidad que pueda tener también, no solamente nivel de infeccioso que pueda hacer, entonces ahí es importante que lo transmitan, ahí, que lo plasmen bien. ¿Ya? Bueno, listo. Gracias. Ya, Dante, muchas gracias. Chicos, nos quedan 4 minutos. ¿Hay otro grupo que esté listo? Profe, nosotros, el grupo Claudio. 9. Grupo El 9, gru- el perfecto. grupo Ustedes 9. están. A nosotros nos repitió la pregunta número 1, la de los niños, en este caso. Perfecto. Nosotros como grupo igual llegamos como a una especie de consenso, en el cual estamos de acuerdo en que en base a una situación, digamos, extrema, sí se puede, o sea, sí habría que hacer se podría hacer una experimentación con un niño, pero obviamente igual es que es complicado por el simple hecho, bueno, ya de por sí son niños, pero tener un recuerdo de la vida del niño, o sea, de que el niño vaya a salir bien de esto, es difícil asegurarlo, porque ya de por sí uno está en una situación en la cual es vida o muerte. Entonces, yo no puedo dar certeza de que el niño va a salir bien parado de esto, pero independientemente siento que el niño puede ser, sea ya 5 o 10 años, aún siento yo que no tiene la capacidad de discernir lo que el tratamiento podría llegar a ocasionarle. O sea, podría ocasionarle un gran dolor, uno la verdad no sabe, pero la verdad es que en ese aspecto es súper cuestionable y el tema de que los papás lo sepan y lo entiendan, para nosotros igual es importante porque es como sea lo que pase, es una posibilidad de que el niño pueda vivir, pero ante, ante lo que pasa hay que atenerse a las consecuencias y también Sí. obviamente aceptarlo, pero no. Llegamos a la conclusión de que sí, en pocas Ya. palabras sí, pero no es tan simple y asegurar cosas en situaciones como esa, la verdad es que es complicadísimo y no se puede, simplemente no se puede. Y ahí pensaron en los efectos secundarios, por ejemplo, que podían tener efectos secundarios. Quizá Es que ahí. el efecto secundario podría ser que, por ejemplo, el niño, o sea, no sé, que el niño, por ejemplo, pueda presentar otro síntoma o que lo lleve a una circunstancia irreversible, o por Exacto. ejemplo, lo podría dejar en coma. Vaya a saber uno, pero al fin y al cabo era tirar la moneda, o sea, estaba la posibilidad de, cómo no. Entonces igual, por eso digo, hay que atenerse a las consecuencias, sea como sea que se vaya a actuar, tanto del que acepta esto como el que decide hacerlo. Perfecto. Ahí es súper importante de partida saber si están todos de acuerdo o hay grupos distintos, hay criterios Eh, no, o distintos. sea, todos tenemos o sea, llegamos al consenso, pero igual Ya, tenemos nuestros puntos ya, eso que es súper diferimos. importante. Fundamentenlo. O sea, ahí tienes que poner, por ejemplo, en qué casos, cómo, bajo qué condiciones, todo lo mismo que tú me estabas planteando, pónganlo ahí Ujú. en el trabajo. Ya, profe, ya, Ya, muchas gracias, gracias. Claudia. A usted. Ya, muchachos, son 5 para las 7. No tuvimos break, así que les pido disculpas. Eh, Quedamos en que, a ver, el grupo número 10, que fueron los últimos que me escribieron en el grupo número 11. Al grupo 10 le toca la 2 y al grupo 11 le toca la 3. La pregunta 3. Mándenme la pregunta, muchachos, la justificación, el trabajo, la discusión que ustedes armaron con sus compañeros y me ponen el nombre de los integrantes y me la mandan a mi correo. Mi correo es el kaikiros@ucm.cl. ¿Ya? Y la próxima clase vamos a seguir viendo los grupos que no han expuesto. Hoy día me presentó el grupo 1, el grupo 3, el grupo 6 y el grupo 9. Queda pendiente el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10 y el 11. Así que antes de empezar la clase la próxima semana vamos a conversar sobre estos temas. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, con respecto a lo que vimos hoy? Profesora, ¿hasta cuándo se puede mandar el Word? Me lo tienen que mandar hoy día, sí o sí, no, me lo pueden mandar esta mañana. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Sí, porque hoy día se entiende que están saliendo de clase y todo. No los voy a complicar porque ya es tarde ya.
para que descansen, han tenido un día lleno de clases. Así que mañana durante el día, sin problema, me lo mandan. Ya, a mí lo que me interesa es poder ver más o menos el tipo de discusión que tienen, cómo plasmaron un poco en el documento la información, ver un poco los puntos de vista, a ver si están disgregados o no, o es un diálogo integrador, a ver de qué manera funciona. Si esto tiene que ver con un comité de bioética, tienen que tomar una decisión en función a un tema donde van a tener distintas posturas, porque lo más seguro es que a lo mejor coincidan con alguien y hay una postura distinta. Sin embargo, tienen que tomar una decisión con respecto a lo que ahí se plantea. ¿Ya? Chicos, si no tienen más dudas, los dejaríamos hasta aquí y seguiríamos la próxima semana. Voy a detener la grabación.